Orígenes de Papa San Cornelio. Papa San Cornelio nació en una época crucial para la historia del cristianismo, durante el siglo III, cuando la Iglesia enfrentaba tanto desafíos internos como presiones externas por parte del Imperio Romano. Aunque no se tienen registros precisos sobre su fecha exacta de nacimiento, los historiadores estiman que pudo haber sido alrededor del año 200 después de Cristo, en un contexto en el que el cristianismo aún no era reconocido oficialmente y sus seguidores eran perseguidos con frecuencia. Su lugar de nacimiento es objeto de debate entre los estudiosos, aunque muchas fuentes apuntan a que fue en Roma o en alguna región cercana, lo cual le permitió estar en contacto directo con la Iglesia romana desde joven. Durante los primeros años de vida de Cornelio, el cristianismo estaba en plena expansión, pero también bajo constante amenaza de represión imperial. Las autoridades romanas veían con sospecha a los cristianos debido a su rechazo al culto imperial y a su crecimiento constante, lo cual generaba tensiones sociales. En este entorno, las comunidades cristianas se reunían en secreto, ya fuera en casas privadas o en catacumbas, para practicar su fe sin ser descubiertas. Es probable que Cornelio haya sido criado en una familia cristiana comprometida, lo que le permitió recibir desde niño una educación basada en los principios del Evangelio y en la vida comunitaria de los primeros cristianos. La formación religiosa de Cornelio tuvo lugar en un entorno en el que la Iglesia estaba consolidando su estructura jerárquica y doctrinal. Durante su juventud, el cristianismo estaba marcado por el testimonio de los mártires y por la labor de los obispos, quienes ejercían un papel fundamental en la guía espiritual de las comunidades. Es muy probable que Cornelio haya tenido contacto con figuras importantes de la Iglesia primitiva, tal vez incluso con discípulos directos de los apóstoles o con escritores cristianos de la época, cuyas enseñanzas ayudaron a moldear su visión teológica y pastoral. Además de su formación religiosa, Cornelio habría recibido una educación básica en lengua latina y griega, idiomas que eran ampliamente utilizados en el Imperio Romano y que resultaban esenciales para la comunicación dentro de la Iglesia, especialmente en cuestiones doctrinales y administrativas. Esta preparación intelectual sería clave para su futuro papel como líder de la Iglesia de Roma, ya que le permitiría participar en debates teológicos y mantener correspondencia con otras comunidades cristianas dispersas por el Mediterráneo. El ambiente social y político en el que creció Cornelio también influyó en su desarrollo espiritual. Bajo el reinado de emperadores como Alejandro Severo, 222 a 235, y Maximino Tracio, 235 a 238, Roma gozaba de relativa estabilidad, pero las persecuciones contra los cristianos continuaban, especialmente cuando surgían rumores de sedición o cuando se buscaba culpar a los cristianos de desastres naturales o crisis sociales. Esta situación generaba un clima de tensión constante, en el que los fieles debían equilibrar su fe con la necesidad de sobrevivir bajo un sistema que no les ofrecía protección legal. En medio de este contexto, Cornelio se formó como un hombre devoto y comprometido con la defensa de la fe cristiana. Sus raíces en Roma y su educación temprana lo prepararon para asumir responsabilidades dentro de la Iglesia, y su conocimiento de la teología y la organización eclesiástica lo convirtieron en un candidato natural para cargos de liderazgo. A medida que avanzaba su vida, su dedicación al servicio pastoral y su firmeza ante las dificultades lo llevarían a ocupar uno de los puestos más importantes en la historia de la Iglesia: el papado. Ingreso a la vida eclesiástica y trayectoria antes del papado. La entrada de Papa San Cornelio en la vida eclesiástica ocurrió en un momento crucial para la Iglesia de Roma, cuando ésta enfrentaba tanto divisiones internas como presiones externas provenientes del Imperio Romano. Aunque no se tienen registros detallados sobre su ordenación sacerdotal, existen indicios de que su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica fue progresivo y fundamentado en su devoción, conocimientos teológicos y habilidades pastorales. Como muchos jóvenes cristianos de su época, Cornelio probablemente comenzó su servicio religioso como diácono, ayudando en las funciones litúrgicas y en la atención a los fieles, antes de ser elevado al sacerdocio. Su participación activa en la Iglesia de Roma lo llevó a ganar prestigio entre los líderes cristianos de la época. Durante los siglos segundo y tercero, la Iglesia romana estaba organizada en una estructura cada vez más definida, con el obispo de Roma, posteriormente conocido como Papa, como figura central. Bajo el mandato de los predecesores de Cornelio,
como Papa Fabiano, CME 236 a 250, y otros líderes eclesiásticos, se fueron estableciendo normas más claras sobre la liturgia, la disciplina clerical y la relación con otras comunidades cristianas. Es muy probable que Cornelio haya colaborado con estos obispos en labores administrativas, doctrinales y pastorales, contribuyendo a la consolidación de la autoridad de la sede romana. Uno de los aspectos más destacados de su carrera antes del papado fue su papel en la resolución de controversias teológicas y litúrgicas. Durante su tiempo como presbítero o diácono, se vio involucrado en debates sobre la celebración de la Pascua y la uniformidad en la liturgia cristiana. Estas cuestiones eran cruciales para mantener la unidad entre las diferentes comunidades cristianas, especialmente entre la Iglesia de Roma y las iglesias orientales. Las divergencias en la fecha de celebración de la Pascua generaban tensiones significativas, y Cornelio trabajó activamente para promover acuerdos que permitieran una mayor cohesión doctrinal y práctica. Además de su interés por la liturgia, Cornelio también se distinguió por su compromiso con la caridad y el cuidado de los pobres y perseguidos. Durante el siglo III, los cristianos se enfrentaban constantemente a la hostilidad del Imperio Romano, lo que hacía necesario que la Iglesia proporcionara apoyo material y espiritual a sus miembros. Cornelio, en su rol de ministro, se aseguró de que los fieles dispusieran de recursos para sobrevivir y mantenerse firmes en su fe. Este trabajo humanitario reforzó su reputación como un líder compasivo y dedicado, características que sin duda influyeron en su elección como papa. También cabe destacar que Cornelio pudo haber estado en contacto con escritores y teólogos de renombre de su época como Orígenes, Esaea Hipólito de Roma. Estas figuras jugaron un papel fundamental en la defensa del cristianismo frente a herejías y en la formulación de una doctrina coherente. Las enseñanzas de estos pensadores influyeron en la visión teológica de Cornelio, quien adoptó una postura clara contra las ideas heréticas que amenazaban la unidad de la Iglesia. Antes de convertirse en papa, Cornelio ocupó cargos importantes dentro de la curia romana, posiblemente como decurión o responsable de la administración de los bienes eclesiásticos. Esta función era vital, ya que la Iglesia dependía de donaciones y propiedades para sostener a sus fieles y mantener su infraestructura. Su capacidad para gestionar recursos y coordinar actividades religiosas lo convirtió en una figura clave en la organización de la Iglesia romana. En resumen, la trayectoria de Cornelio antes del papado refleja a un hombre profundamente comprometido con la causa cristiana, cuya dedicación pastoral, habilidad diplomática y firmeza doctrinal lo prepararon para asumir el liderazgo de la Iglesia de Roma. Su experiencia en cuestiones litúrgicas, su labor caritativa y su participación en debates teológicos lo convirtieron en un candidato ideal para suceder al Papa Fabiano y encabezar uno de los períodos más decisivos en la historia de la Iglesia. Elección y contexto histórico del Papado de San Cornelio. La elección de Kears, Papa San Cornelio, como líder de la Iglesia de Roma, tuvo lugar en un momento crucial para el desarrollo del cristianismo. Según los registros históricos, Cornelio fue elegido papa después de la muerte de su predecesor, Papa Fabiano, alrededor del año 251 después de Cristo. La transición entre ambos pontífices fue relativamente tranquila, lo cual no era común en todos los períodos de la historia papal, dado que en ocasiones surgían disputas o divisiones internas en la elección del nuevo obispo de Roma. Sin embargo, en el caso de Cornelio, parece haber contado con un amplio respaldo entre los fieles y el clero romano, lo que facilitó su acceso al cargo. La Iglesia de Roma en ese entonces era una de las más influyentes del mundo cristiano, no solo por su ubicación geográfica en la capital del Imperio Romano, sino también por su conexión histórica con los apóstoles Pedro y Pablo, cuyo martirio en la ciudad otorgaba a la sede romana un peso simbólico y espiritual único. Esta posición privilegiada hacía que el papel del Papa fuera cada vez más importante en la dirección doctrinal y pastoral del cristianismo. Bajo el mandato de Cornelio, la Iglesia enfrentaba múltiples desafíos, tanto internos como externos, que requerían de un líder firme y visionario. Uno de los principales contextos históricos que rodearon su elección fue la continua tensión entre el cristianismo y el poder imperial. Durante el reinado de Trajano Decio, 249 a 251, los cristianos seguían siendo objeto de persecuciones sistemáticas.
especialmente cuando se les culpaba de desastres naturales, enfermedades o disturbios sociales. El emperador Decio instauró una política de represión religiosa que exigía a todos los ciudadanos del imperio realizar sacrificios públicos a los dioses romanos como prueba de lealtad al Estado. Quienes se negaban a cumplir con este requisito eran considerados traidores y perseguidos con severidad. En este entorno, el Papa tenía que equilibrar la defensa de la fe con la necesidad de evitar conflictos innecesarios con el Estado. Otro factor determinante en la elección de Cornelio fue la creciente preocupación por la unidad doctrinal dentro de la Iglesia. En el siglo III, varias corrientes heterodoxas, como el gnosticismo y el modalismo, estaban extendiéndose y generando divisiones entre los fieles. El Papa Fabiano había mantenido una postura firme contra ciertas herejías, especialmente en relación con la celebración de la Pascua y la autoridad apostólica. Cornelio, al sucederle, asumió la tarea de continuar fortaleciendo la ortodoxia y combatir las interpretaciones que se alejaban de la enseñanza apostólica. Un elemento crucial en su elección fue su experiencia previa en la administración eclesiástica y en la gestión de cuestiones litúrgicas. Durante su tiempo como presbítero o diácono, Cornelio había participado activamente en debates sobre la celebración de la Pascua y en la organización de las comunidades cristianas. Esta familiaridad con los desafíos prácticos y teológicos que enfrentaba la Iglesia lo hizo un candidato natural para liderarla en un momento en que se requería tanto firmeza doctrinal como habilidad diplomática. La elección de Cornelio también se dio en un contexto de crecimiento demográfico y expansión del cristianismo. A pesar de las persecuciones, el número de fieles seguía aumentando, especialmente en regiones como Asia Menor, Siria y el norte de África. La Iglesia de Roma tenía que adaptarse a esta expansión, estableciendo canales de comunicación efectivos con otras diócesis y asegurando que las enseñanzas centrales del cristianismo se mantuvieran intactas. Cornelio comprendía la importancia de mantener una red de relaciones con otros obispos, lo que le permitiría ejercer una influencia más amplia que la puramente local. Aunque no se tiene registro de un cónclave formal como los que se desarrollarían en épocas posteriores, la elección del Papa en el siglo III se realizaba mediante el consenso del clero y los fieles romanos. Los presbíteros y diáconos, junto con representantes de las distintas comunidades cristianas de la ciudad, participaban en la selección del nuevo obispo. En el caso de Cornelio, su reputación de sabiduría, su compromiso pastoral y su habilidad para resolver conflictos teológicos hicieron que fuera una opción natural para liderar la Iglesia en aquellos momentos turbulentos. Una vez electo, Cornelio asumió inmediatamente las responsabilidades de su cargo, enfocándose en la organización interna de la Iglesia y en la defensa de la fe contra las herejías emergentes. Su elección marcó el inicio de un período en el que la Iglesia de Roma reforzaría su autoridad doctrinal y se consolidaría como una institución central en el desarrollo del cristianismo. La combinación de su experiencia previa, su conocimiento teológico y su habilidad para navegar entre las complejidades políticas y religiosas de la época lo convirtió en un papa clave en la historia temprana de la Iglesia. Políticas y reformas implementadas por Papa San Cornelio. Durante su pontificado, Papa San Cornelio implementó una serie de políticas y reformas que marcaron un hito en la consolidación de la Iglesia de Roma como una institución centralizada y doctrinalmente sólida. Entre las medidas más significativas se encontraban su enfoque en la liturgia, la organización eclesiástica y la lucha contra las herejías, que amenazaban la unidad del cristianismo. Estas acciones no solo fortalecieron la autoridad del papado, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de estructuras eclesiásticas más definidas en los siglos siguientes. Una de las áreas en las que Cornelio dejó una huella duradera fue en la regulación de la y liturgia y la celebración de los sacramentos. Uno de los temas más candentes durante su tiempo fue la controversia sobre la fecha de celebración de la Pascua, un asunto que generaba divisiones entre las iglesias occidentales y orientales. Las comunidades cristianas de Asia Menor, por ejemplo, seguían la tradición de celebrar la Pascua el día 14 del mes judío de Nisan, independientemente del día de la semana en que cayera, mientras que la Iglesia de Roma y otras comunidades occidentales preferían celebrarla siempre el domingo siguiente, al plenilunio posterior al equinoccio de primavera. Esta discrepancia no solo afectaba la unidad litúrgica,
sino que también reflejaba diferencias en la interpretación teológica y la relación con las tradiciones judías. Cornelio, consciente de la importancia de la armonía litúrgica para la cohesión de la Iglesia, intentó mediar entre ambas posturas. Aunque no logró una solución definitiva, su esfuerzo por encontrar un terreno común demostró su habilidad diplomática y su compromiso con la unidad cristiana. En este sentido, envió cartas a diversos obispos orientales, especialmente en Éfeso y otras ciudades de Asia Menor, exhortándolos a buscar un acuerdo que permitiera una celebración uniforme de la Pascua. Aunque algunos grupos, como los cuartodecimanos, insistieron en mantener su tradición, el esfuerzo de Cornelio sentó precedentes importantes para futuros concilios y reuniones episcopales que abordarían este tema con mayor éxito. Otra de las reformas clave impulsadas por Cornelio fue la promoción de la autoridad del Papa como árbitro supremo en cuestiones doctrinales y litúrgicas. Durante su pontificado, la Iglesia de Roma estaba consolidando su papel como mediadora en disputas teológicas, y Cornelio aprovechó esta oportunidad para reforzar la idea de que el obispo de Roma tenía una posición especial en la jerarquía eclesiástica. Esto no solo se aplicaba a cuestiones litúrgicas, sino también a la resolución de conflictos doctrinales que surgían en diferentes regiones del imperio. Por ejemplo, cuando surgió un debate sobre la validez de los bautismos realizados por herejes, Cornelio intervino afirmando que solo los bautismos administrados por ministros legítimos de la Iglesia eran válidos, una posición que se mantendría en los siglos posteriores. En el ámbito de la organización eclesiástica, Cornelio también se preocupó por fortalecer la estructura administrativa de la Iglesia romana. Durante su pontificado, se dio continuidad a la expansión de las congregaciones locales y al establecimiento de reglas más claras para la ordenación de sacerdotes y diáconos. Reconociendo la creciente diversidad de comunidades cristianas en Roma y en otras partes del imperio, Cornelio trabajó en la estandarización de rituales y prácticas, asegurándose de que los fieles recibieran una formación religiosa coherente y ortodoxa. Además, supervisó la distribución de recursos económicos destinados a la construcción y mantenimiento de lugares de culto, así como al apoyo de viudas, huérfanos y otros grupos marginados que dependían de la caridad eclesiástica. Otro aspecto crucial de su pontificado fue su respuesta a las herejías que proliferaban en el siglo XIII. Entre las más peligrosas se encontraban el gnosticismo y el modalismo, movimientos que, según Cornelio, ponían en riesgo la integridad doctrinal del cristianismo. El gnosticismo, con sus enseñanzas dualistas y su énfasis en revelaciones secretas, era particularmente problemático porque atraía a muchos cristianos que buscaban respuestas místicas a las preguntas fundamentales de la existencia. Para contrarrestar estas ideas, Cornelio reforzó la enseñanza de la fe apostólica y promovió la autoridad de los escritos neotestamentarios como base de la doctrina cristiana. El modalismo, por otro lado, era una corriente teológica que negaba la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, afirmando que Dios se manifestaba en diferentes modos a lo largo de la historia. Esta visión, que contradecía la doctrina de la Trinidad, fue condenada por Cornelio como una forma de herejía que socavaba la estructura doctrinal de la Iglesia. Su respuesta incluyó la emisión de cartas oficiales que advertían contra estas interpretaciones erróneas y llamaban a los fieles a permanecer fieles a la enseñanza tradicional transmitida por los apóstoles. En términos de relaciones con el poder imperial, Cornelio también mostró una postura pragmática. Aunque los cristianos seguían siendo perseguidos esporádicamente durante el reinado de Trajano Decio, el Papa evitó confrontaciones directas con el Estado mientras trabajaba en fortalecer la identidad y la cohesión interna de la Iglesia. Su enfoque se centró en construir una comunidad sólida que pudiera resistir las presiones externas mediante la formación doctrinal, la caridad y la solidaridad entre los fieles. En resumen, las políticas y reformas implementadas por Papa San Cornelio durante su pontificado reflejaron su visión estratégica para consolidar la Iglesia de Roma como una institución doctrinalmente firme y administrativamente eficiente. Desde la regulación litúrgica hasta la lucha contra las herejías, sus acciones no solo respondieron a las necesidades inmediatas de su tiempo, sino que también sentaron las bases para el desarrollo futuro del papado como autoridad central en el cristianismo. Desafíos y conflictos durante el pontificado de San Cornelio. Durante su pontificado, Papa San Cornelio
enfrentó múltiples desafíos que pusieron a prueba su liderazgo y su compromiso con la unidad y la doctrina cristiana. Uno de los mayores obstáculos fue la creciente división dentro de la Iglesia debido a las diversas interpretaciones teológicas y litúrgicas que surgían en diferentes regiones del Imperio Romano. Entre los conflictos más notables figuraba la controversia sobre la celebración de la Pascua, un tema que dividía a las iglesias orientales y occidentales. Mientras que la Iglesia de Roma y otras comunidades occidentales celebraban la Pascua el domingo siguiente al plenilunio tras el equinoccio de primavera, las iglesias de Asia Menor mantenían la costumbre de celebrarla el día 14 del mes judío de Nisán, independientemente del día de la semana. Esta discrepancia no solo generaba tensiones litúrgicas, sino que también reflejaba diferencias más profundas en la comprensión de la tradición cristiana y su relación con el judaísmo. Cornelio intentó resolver esta controversia mediante el intercambio de cartas con los obispos de Asia Menor, especialmente con Policarpo de Éfeso y otros líderes de la región. Sin embargo, sus esfuerzos por imponer una celebración uniforme no siempre fueron bien recibidos. Algunos grupos, como los quais cuartodecimanos, defendían firmemente su tradición y rechazaban la autoridad de Roma para dictar cómo debía celebrarse la Pascua. Esta resistencia generó fricciones que pusieron en evidencia las limitaciones del Papa para imponer decisiones doctrinales sin el consentimiento explícito de otras diócesis. Aunque Cornelio no logró resolver completamente el conflicto, su insistencia en la necesidad de una celebración común sentó las bases para futuros concilios que finalmente establecerían una fecha estándar para la Pascua. Otro desafío significativo que enfrentó fue la propagación de herejías que amenazaban la unidad doctrinal del cristianismo. Durante su pontificado, el gnosticismo y el modalismo se extendían rápidamente, atrayendo a seguidores con sus interpretaciones alternativas de la fe. El gnosticismo, con sus enseñanzas dualistas y su énfasis en revelaciones secretas, era particularmente peligroso porque ofrecía una visión mística del cristianismo que contrastaba con la doctrina tradicional basada en la enseñanza apostólica. Cornelio respondió a esta amenaza reforzando la autoridad de los textos bíblicos y promoviendo la ortodoxia como fundamento de la fe cristiana. El modalismo, por otro lado, era una corriente teológica que negaba la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, afirmando que Dios se manifestaba en diferentes modos a lo largo de la historia. Esta visión, que contradecía la doctrina de la Trinidad, fue condenada por Cornelio como una forma de herejía que socavaba la estructura doctrinal de la Iglesia. Su respuesta incluyó la emisión de cartas oficiales que advertían contra estas interpretaciones erróneas y llamaban a los fieles a permanecer fieles a la enseñanza tradicional transmitida por los apóstoles. Además de los conflictos doctrinales, Cornelio también tuvo que lidiar con las persecuciones esporádicas contra los cristianos bajo el reinado de Trajano Decio. Aunque el emperador instauró una campaña sistemática de represión religiosa que exigía a todos los ciudadanos realizar sacrificios públicos a los dioses romanos, Cornelio se esforzó por mantener la moral de los fieles y garantizar el apoyo a los perseguidos. Organizó redes de ayuda para las familias de los mártires y promovió la resistencia pacífica frente a la opresión, sin caer en provocaciones que pudieran justificar represalias aún mayores por parte del Estado. Estos desafíos no solo pusieron a prueba la capacidad de Cornelio como líder espiritual, sino que también influyeron en su visión del papado como defensor de la unidad y la ortodoxia. Su respuesta a las herejías, las controversias litúrgicas y las persecuciones reflejó su compromiso con una iglesia cohesionada y doctrinalmente sólida, capaz de resistir las presiones externas y mantener su identidad en un entorno hostil. Relaciones con el Imperio Romano y otras potencias de la época. Durante el pontificado de Papa San Cornelio, las relaciones entre la Iglesia de Roma y el Imperio Romano se caracterizaron por una tensión constante, resultado de la condición precaria en la que se encontraban los cristianos bajo el dominio imperial. Aunque el cristianismo no era una religión oficialmente reconocida, su rápido crecimiento y su rechazo al culto imperial generaban desconfianza entre las autoridades romanas. Bajo el reinado de Trajano Decio, 249 a 251 después de Cristo, los cristianos seguían siendo perseguidos esporádicamente,
especialmente en tiempos de crisis o cuando se les culpaba de desastres naturales, epidemias o disturbios sociales. En este contexto, Cornelio se enfrentó al desafío de mantener la estabilidad de la Iglesia romana mientras evitaba confrontaciones directas con el poder imperial que pudieran agravar la situación de los fieles. Una de las principales estrategias que empleó Cornelio fue la moderación diplomática. A diferencia de algunos de sus predecesores, quien optó por una postura menos confrontacional frente al Estado, reconociendo que la supervivencia de la Iglesia dependía en gran medida de su capacidad para operar dentro de los límites impuestos por el imperio. Si bien no renunció a los principios fundamentales del cristianismo, como la negación del culto a los dioses romanos y la lealtad exclusiva a Dios, evitó acciones que pudieran ser interpretadas como rebeldía política. Esta actitud reflejaba una comprensión realista de la situación. En un imperio vasto y diverso, donde el culto al emperador era un símbolo de lealtad y unidad, los cristianos necesitaban encontrar maneras de coexistir sin comprometer su fe. Sin embargo, esto no significa que Cornelio aceptara pasivamente la persecución. De hecho, trabajó activamente para brindar apoyo a los cristianos perseguidos, organizando redes de asistencia para las familias de los mártires y protegiendo a los fieles que huían de la represión. Las catacumbas de Roma, utilizadas como lugares de reunión y entierro para los cristianos, se convirtieron en espacios vitales durante su pontificado, y es probable que Cornelio haya supervisado su expansión y uso estratégico para mantener la continuidad de la vida eclesiástica. Además, su correspondencia con otras comunidades cristianas en Oriente y el norte de África sugiere que intentó coordinar esfuerzos para mitigar el impacto de las persecuciones y mantener la cohesión de la Iglesia en un entorno adverso. Otra faceta importante de las relaciones entre Cornelio y el imperio fue su interacción con las élites romanas y las autoridades locales. Aunque los cristianos eran vistos con recelo por muchos sectores del establishment romano, existían individuos influyentes que simpatizaban con ellos o mantenían contactos discretos con líderes eclesiásticos. Es posible que Cornelio haya utilizado estos vínculos para negociar cierta protección para los cristianos o para obtener información sobre las políticas imperiales que pudieran afectar a la Iglesia. Aunque no hay registros específicos de encuentros directos entre Cornelio y el emperador Trajano Decio, su posicionamiento como líder espiritual de una de las comunidades cristianas más grandes del imperio lo convertía en una figura de relevancia, incluso si su influencia política era limitada. Las relaciones de Cornelio con otras potencias de la época también merecen atención. Aunque el Imperio Romano era la principal potencia en Occidente, en Oriente existían otras entidades políticas y religiosas con las que la Iglesia de Roma mantenía contacto. Entre ellas se encontraban el reino de Palmira, que alcanzó cierta autonomía bajo la reina Zenobia, y el Imperio Parto, rival histórico de Roma. Aunque no hay evidencia directa de que Cornelio haya tenido interacciones diplomáticas con estas potencias, es probable que las comunidades cristianas en las zonas fronterizas fueran objeto de su atención pastoral. La expansión del cristianismo hacia Mesopotamia y Persia estaba en marcha, y la Iglesia romana tenía interés en mantener conexiones con estas comunidades para garantizar su alineación doctrinal y su apoyo mutuo en tiempos de persecución. En el ámbito religioso, Cornelio también se enfrentó a la competencia de otros movimientos espirituales y filosóficos que coexistían con el cristianismo en el Imperio Romano. Cultos mistéricos como el de Mitra, Isis y Cibeles eran ampliamente difundidos y atraían a seguidores con promesas de salvación y vida eterna. Además, el judaísmo, con su larga tradición y estructura comunitaria, seguía siendo una influencia importante, especialmente en las regiones orientales del imperio. Cornelio, consciente de la necesidad de distinguir claramente al cristianismo de estas tradiciones, reforzó la identidad única de la fe cristiana y promovió la enseñanza de los evangelios y las cartas apostólicas como fuente de autoridad espiritual. En resumen, las relaciones de Papa San Cornelio con el Imperio Romano y otras potencias de su tiempo estuvieron marcadas por una mezcla de cautela, resistencia pasiva y diplomacia. Su enfoque pragmático permitió a la Iglesia de Roma sobrevivir en un entorno hostil, mientras trabajaba activamente para proteger a sus fieles y consolidar su autoridad doctrinal. Aunque no logró cambiar radicalmente la situación política de los cristianos, su legado en la gestión de las tensiones entre la Iglesia y el Estado sentó las bases para futuras generaciones de líderes eclesiásticos que enfrentarían desafíos similares.
Legado y influencia de Papa San Cornelio en la Iglesia. El legado de Papa San Cornelio se extiende más allá de su pontificado, dejando una huella duradera en la estructura, doctrina y organización de la Iglesia Católica. Su enfoque en la unidad litúrgica, su firmeza ante las herejías y su diplomacia en momentos de crisis contribuyeron a consolidar la autoridad del papado como un referente espiritual y doctrinal en el cristianismo primitivo. Aunque no se le atribuyen obras teológicas extensas ni concilios famosos, su influencia se percibe en los cambios graduales que transformaron a la Iglesia de Roma en una institución centralizada y doctrinalmente sólida. Una de las contribuciones más significativas de Cornelio fue su papel en la estandarización de la haute liturgia y la celebración de los sacramentos. Su insistencia en la celebración uniforme de la Pascua, aunque no resolvió inmediatamente las divisiones entre las iglesias orientales y occidentales, sentó las bases para futuros esfuerzos por unificar la práctica cristiana. Este enfoque en la liturgia como expresión de la unidad de la fe se consolidó en los siglos siguientes, culminando en decisiones definitivas como las adoptadas en el Fenatio Concilio de Nicea, 325, donde se estableció oficialmente la fecha de la Pascua como el primer domingo después del plenilunio de primavera. La participación activa de Cornelio en estos debates iniciales subraya su importancia como precursor de una tendencia que definiría la estructura litúrgica del cristianismo. Otro aspecto crucial de su legado fue su firmeza ante las herejías que amenazaban la cohesión doctrinal del cristianismo. Durante su pontificado, el gnosticismo y el modalismo seguían expandiéndose, ofreciendo versiones alternativas de la fe que desafiaban la autoridad apostólica y la estructura jerárquica de la Iglesia. Cornelio respondió a estas amenazas, reforzando la enseñanza ortodoxa y promoviendo la autoridad de los textos bíblicos como base de la doctrina cristiana. Esta defensa de la tradición apostólica sentó precedentes importantes para el desarrollo del canon bíblico y la consolidación de una identidad cristiana claramente definida. Aunque no se le atribuye una obra teológica específica, su influencia se refleja en la forma en que las generaciones posteriores abordaron el problema de las herejías, recurriendo a concilios y declaraciones dogmáticas para reafirmar la ortodoxia. Además de su impacto doctrinal, Cornelio también jugó un papel clave en la consolidación de la autoridad papal como mediadora en cuestiones teológicas y litúrgicas. Su intervención en disputas relacionadas con la validez de los bautismos y la celebración de la Pascua marcó un precedente en el que el Papa era visto no solo como el obispo de Roma, sino como una figura de referencia para toda la cristiandad. Esta percepción del papado como árbitro supremo en asuntos de fe y práctica se fortaleció en los siglos siguientes, especialmente con figuras como el Papa Dámaso I y el Papa León I, quienes reforzaron aún más el papel del Papa como guardián de la doctrina. En el ámbito pastoral, el legado de Cornelio también se manifiesta en su enfoque en la caridad y el cuidado de los fieles perseguidos. Durante su pontificado, las comunidades cristianas seguían enfrentando persecuciones esporádicas, y Cornelio se aseguró de que los recursos de la Iglesia se utilizaran para apoyar a las víctimas de la represión. Esta atención a las necesidades materiales y espirituales de los fieles sentó las bases para el desarrollo de instituciones caritativas dentro de la Iglesia, que en los siglos venideros se convertirían en una característica distintiva del catolicismo. Finalmente, su figura se integró en la memoria colectiva de la Iglesia como un modelo de liderazgo espiritual en tiempos difíciles. Aunque no se le atribuyen milagros ni eventos extraordinarios durante su vida, su canonización como santo refleja la veneración que recibió por su dedicación a la fe y su compromiso con la unidad de la Iglesia. Su festividad, celebrada el 16 de septiembre, sigue recordando su contribución al desarrollo del cristianismo y su papel en la consolidación del papado como institución central en la historia religiosa de Occidente. En conjunto, el legado de Papa San Cornelio trasciende su periodo específico y se inscribe en la evolución gradual del cristianismo hacia una institución más organizada, doctrinalmente definida y globalmente reconocida.
Su enfoque en la liturgia, la ortodoxia y la caridad dejó un impacto perdurable, sentando las bases para el desarrollo del papado como autoridad espiritual y moral en los siglos posteriores. Impacto de Papa San Cornelio en la historia del cristianismo. El impacto de Papa San Cornelio, en la historia del cristianismo se manifiesta en múltiples dimensiones, desde la consolidación de la autoridad papal hasta la promoción de la unidad doctrinal y litúrgica. Su pontificado, aunque breve comparado con otros papas de la antigüedad, jugó un papel crucial en la evolución de la Iglesia durante un periodo de transición, en el que las comunidades cristianas enfrentaban tanto desafíos internos como presiones externas del Imperio Romano. A través de su enfoque pragmático y su firme compromiso con la ortodoxia, Cornelio ayudó a sentar las bases para el desarrollo de una iglesia más estructurada y doctrinalmente coherente. Uno de los aspectos más significativos de su influencia fue su papel en la estandarización de la liturgia, especialmente en relación con la celebración de la Quichua Pascua. Aunque no logró resolver de manera definitiva las discrepancias entre las iglesias orientales y occidentales, su insistencia en la necesidad de una celebración uniforme estableció un precedente importante que se vería reflejado en futuros concilios. La adopción de una fecha estándar para la Pascua, que finalmente se consolidó en el Concilio de Nicea, 325, puede verse como una evolución directa de los esfuerzos iniciados por líderes como Cornelio. Este enfoque en la liturgia como expresión de la unidad de la fe marcó un hito en la historia del cristianismo, sentando las bases para la organización ritual y calendarística que definiría la vida religiosa de los fieles en los siglos venideros. Además de su influencia en la liturgia, Cornelio también dejó una huella duradera en la lucha contra las herejías que amenazaban la cohesión doctrinal del cristianismo. Durante su pontificado, movimientos como el agnosticismo y el modalismo seguían extendiéndose, ofreciendo interpretaciones alternativas de la fe que desafiaban la autoridad apostólica y la estructura jerárquica de la Iglesia. Cornelio respondió a estas amenazas reforzando la enseñanza ortodoxa y promoviendo la autoridad de los textos bíblicos como base de la doctrina cristiana. Esta defensa de la tradición apostólica sentó precedentes importantes para el desarrollo del canon bíblico y la consolidación de una identidad cristiana claramente definida. Su enfoque en la unidad doctrinal también influyó en la percepción del papado como árbitro supremo en cuestiones de fe y práctica. Aunque en su época el papado aún no había alcanzado el nivel de autoridad absoluta que tendría en siglos posteriores, Cornelio contribuyó a fortalecer la idea de que el obispo de Roma tenía un papel especial en la dirección espiritual de la Iglesia. Su intervención en disputas sobre la validez de los bautismos y la celebración de la Pascua marcó un precedente en el que el Papa era visto no solo como el líder de la Iglesia romana, sino como una figura de referencia para toda la cristiandad. Esta percepción del papado como guardián de la doctrina se fortalecería con el tiempo, especialmente con figuras como el Papa Dámaso I y el Papa León I, quienes reforzarían aún más el papel del Papa como autoridad suprema en asuntos teológicos. En el ámbito pastoral, el impacto de Cornelio también se refleja en su enfoque en la caridad y el cuidado de los fieles perseguidos. Durante su pontificado, las comunidades cristianas seguían enfrentando persecuciones esporádicas, y Cornelio se aseguró de que los recursos de la Iglesia se utilizaran para apoyar a las víctimas de la represión. Esta atención a las necesidades materiales y espirituales de los fieles sentó las bases para el desarrollo de instituciones caritativas dentro de la Iglesia, que en los siglos venideros se convertirían en una característica distintiva del catolicismo. Aunque no se le atribuyen milagros ni eventos extraordinarios durante su vida, su canonización como santo refleja la veneración que recibió por su dedicación a la fe y su compromiso con la unidad de la Iglesia. Su festividad, celebrada el 16 de septiembre, sigue recordando su contribución al desarrollo del cristianismo y su papel en la consolidación del papado como institución central en la historia religiosa de Occidente. En conjunto, el impacto de Papa San Cornelio en la historia del cristianismo trasciende su periodo específico y se inscribe en la evolución gradual del cristianismo hacia una institución más organizada, doctrinalmente definida y globalmente reconocida. Su enfoque en la liturgia, la ortodoxia y la caridad dejó un impacto perdurable, sentando las bases para el desarrollo del papado como autoridad espiritual y moral en los siglos posteriores. Conclusión. Importancia de Papa San Cornelio en la historia del papado y el cristianismo.
Papa San Cornelio ocupa un lugar significativo en la historia del papado y del cristianismo, no tanto por eventos dramáticos o decisiones revolucionarias, sino por su contribución a la consolidación de una iglesia más estructurada, doctrinalmente sólida y litúrgicamente coherente. Su pontificado, aunque relativamente breve, tuvo un impacto duradero en la evolución del cristianismo primitivo, especialmente en el fortalecimiento de la autoridad papal como mediadora en cuestiones teológicas y litúrgicas. En un momento en que la Iglesia enfrentaba divisiones internas y presiones externas del Imperio Romano, Cornelio demostró una capacidad excepcional para equilibrar la defensa de la ortodoxia con una diplomacia prudente, asegurando así la supervivencia y el crecimiento de la comunidad cristiana. Una de las principales contribuciones de Cornelio fue su papel en la búsqueda de la unidad litúrgica, especialmente en relación con la celebración de la Pascua. Aunque no logró resolver completamente las diferencias entre las iglesias orientales y occidentales, su insistencia en la necesidad de una celebración común estableció un precedente crucial que se vería reflejado en futuros concilios, culminando en el Concilio de Nicea, 325. Esta estandarización de la liturgia no solo fortaleció la cohesión interna de la Iglesia, sino que también reforzó la idea de que el Papa tenía un rol central en la dirección espiritual de los fieles. Además de su influencia en la liturgia, Cornelio dejó una huella perdurable en la defensa de la ortodoxia contra las herejías emergentes. Movimientos como el gnosticismo y el modalismo amenazaban la cohesión doctrinal del cristianismo, y Cornelio respondió con firmeza, promoviendo la autoridad de los textos bíblicos y reforzando la tradición apostólica. Esta postura no solo ayudó a contener la expansión de ideas consideradas heréticas, sino que también sentó las bases para la formación del canon bíblico y la consolidación de una identidad cristiana claramente definida. Su enfoque en la caridad y el cuidado de los fieles perseguidos también marcó un precedente importante en la historia de la Iglesia. Durante su pontificado, las comunidades cristianas seguían enfrentando persecuciones esporádicas, y Cornelio se aseguró de que los recursos de la Iglesia se utilizaran para apoyar a las víctimas de la represión. Esta atención a las necesidades materiales y espirituales de los fieles sentó las bases para el desarrollo de instituciones caritativas dentro de la Iglesia, que en los siglos venideros se convertirían en una característica distintiva del catolicismo. Finalmente, la canonización de Cornelio como santo refleja la veneración que recibió por su dedicación a la fe y su compromiso con la unidad de la Iglesia. Su festividad, celebrada el 16 de septiembre, sigue recordando su contribución al desarrollo del cristianismo y su papel en la consolidación del papado como institución central en la historia religiosa de Occidente. Aunque no se le atribuyen milagros ni eventos extraordinarios durante su vida, su legado se encuentra en su capacidad para navegar entre los desafíos de su tiempo y dejar una huella duradera en la estructura y doctrina de la Iglesia. En resumen, Papa San Cornelio fue un líder espiritual que, a través de su firmeza doctrinal, su compromiso pastoral y su habilidad diplomática, ayudó a sentar las bases para el desarrollo del papado como autoridad espiritual y moral en los siglos posteriores. Su influencia, aunque a veces pasada por alto, fue crucial en un momento de transición para el cristianismo, y su legado sigue siendo relevante en la historia de la Iglesia Católica.